Situación preocupante en Estados Unidos. La administración de Estados Unidos por Joe Biden estaría decidiendo el ya no comprar medicamentos, tratamientos o pruebas de diagnóstico contra COVID-19 para otoño siguiente. Una situación donde podría complicarse la pandemia, dado sobre todo el riesgo de una nueva ola COVID-19 por la variante Centauro. ¿Qué es lo que estaría decidiendo hoy en día Estados Unidos con respecto a COVID-19 y cómo podría afectar a las siguientes olas por el coronavirus? En este video vamos a compartir esta reciente publicación del 18 de agosto 2022 y lo más importante, dar algunas recomendaciones que debemos analizar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 18 de agosto 2022 en donde Estados Unidos estaría decidiendo ya no comprar estudios de diagnóstico para COVID-19. Una situación que para muchos expertos preocuparía, dado que COVID-19 no ha terminado y tomando en cuenta que Estados Unidos es el país más afectado por COVID-19 no solo en número de contagios, sino en mortalidad. ¿Por qué estarían decidiendo tomar esta acción frente a COVID-19? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que, si bien es cierto, el mundo estaría enfrentando ya una ola superada por COVID-19, siendo la subvariante de Omicron BA.5 la última responsable de ello, es importante mencionar que COVID-19 no ha terminado y ya autoridades sanitarias e incluso la OMS ha reconocido el potencial de la nueva subvariante de Omicron BA.2.75 conocida como Centauro y que será responsable de una próxima ola de COVID-19. Ante ello, en una reciente información de este 18 de agosto de 2022, la administración de Biden en Estados Unidos podría dejar de comprar vacunas y tratamientos para COVID-19 en otoño. Según lo que se mencionaría es de que la administración del presidente de Estados Unidos estaría planteando dejar de comprar pruebas, vacunas y tratamientos para COVID-19 a partir de otoño. Esto lo habría mencionado el coordinador de respuesta a COVID-19 de la Casa Blanca. Según este plan, estos productos se proporcionarían a través del sistema de atención médica regular. Es muy importante que si bien el gobierno seguirá invirtiendo en vacunas de próxima generación y preparación para pandemias, esa transición requerirá trabajar en cuestiones regulatorias, cuestiones dinámicas de mercado y cuestiones de equidad. En este momento, todos pueden ingresar y recibir una vacuna, y eso es lo que se estaría proponiendo. Sin embargo, esta transición estaría ya pronto a suceder, en donde la adquisición de vacunas y tratamientos para COVID-19 empezarían a disminuir. Un acuerdo por más de 10.000 millones en fondos adicionales para COVID-19 no habría sido aprobado por el Congreso en este año, por lo que la financiación pasó de aumentar los suministros de prueba y el equipo de protección en la Reserva Nacional a comprar refuerzos de vacuna actualizados, que ofrecen cierta protección contra nuevas variantes del virus como la subvariante de Omicron BA.4 y BA.5. Es muy importante que estas vacunas llegarán muy pronto, por lo tanto va a ser muy importante para la gente que este otoño e invierno obtenga la nueva oportunidad. Está diseñado para que el virus que está hoy día predominando, que es Omicron, esté haciendo efectiva y de una u otra manera pueda proteger frente a los casos severos. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La administración de Joe Biden en Estados Unidos estaría dejando de comprar vacunas y tratamientos contra COVID-19 y esto sería porque la aprobación por parte del Congreso para un fondo adicional no habría sido aprobada. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta, dado que Estados Unidos sería uno de los principales países en que se ha visto más afectado por COVID-19, tanto en números de contagios como en números de cifras de fallecidos. Y lamentablemente estarían preparándose
para una nueva ola COVID-19. El no tener kits de diagnóstico va a disminuir la posibilidad de un seguimiento adecuado de los pacientes de COVID-19 y sobre todo conocer cuándo podría aparecer una nueva variante del coronavirus. Una situación preocupante dado que el director de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que los países no deberían dejar de seguir a COVID-19 hasta que la pandemia haya concluido, situación que todavía no ha ocurrido. COVID-19 no ha terminado, lamentablemente muchos países ya estarían adoptando medidas como si la pandemia ya hubiese terminado. Es una situación preocupante, dado que esto podría originar una nueva variante del coronavirus que hasta el momento no estaría siendo detectada y que podría generar una ola de mortalidad sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Situación que podría impactar de manera negativa a la evolución de la pandemia. Y es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, ya el mundo estaría con un riesgo de una nueva ola de contagios por la subvariante BA.2.75, una subvariante de Omicron de BA.2 que había sido detectado en la India y que según los datos actuales ya estaría en más de 20 países incrementando casos, que podría desplazar a BA.5, la variante dominante en este momento, y de esta manera generar una nueva ola de contagios. La pandemia por el coronavirus COVID-19 no ha terminado y los gobiernos deben entender que mientras exista casos de COVID-19 y exista nuevos incrementos de contagios, el riesgo de que el mundo enfrente nuevas olas de contagios está presente. La pandemia terminará cuando en todos los lugares no se registre casos de COVID-19 y eso lo habría mencionado el director general de la OMS. COVID-19 no ha terminado y los países no deberían bajar las medidas de protección frente a la pandemia, dado que no solo estamos hablando de una enfermedad que puede afectar a la parte pulmonar. COVID-19 puede dejar secuelas y sobre todo secuelas neurológicas importantes a mencionar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante en donde Estados Unidos estaría ya proponiendo el no comprar vacunas, tratamientos para COVID-19 en otoño 2022. Una situación importante a tomar en cuenta, dado que Estados Unidos sería uno de los principales países en verse más afectados tanto en mortalidad como en número de casos por COVID-19. Según una publicación de este 18 de agosto de 2022, la administración de Biden podría dejar de comprar vacunas y tratamientos para COVID-19, y esto se daría en respuesta a que el Congreso no habría aprobado un acuerdo por más de $10.000 millones como fondos adicionales para COVID-19. Al no tener esta financiación, estarían sobre todo utilizando los fondos restantes para adquirir nuevas vacunas de próxima generación o de nueva generación de COVID-19 para hacer frente a las nuevas subvariantes de Omicron. Situación preocupante dado que no se contaría ya con estudios para hacer diagnóstico de COVID-19 y no se podría notificar la presencia de una nueva variante de coronavirus, datos que según la OMS podría conllevar a que nos demos cuenta de que una nueva variante estaría afectando a las personas de manera muy tardía. Una situación preocupante que se estaría reflejando en muchos países. La pandemia por COVID-19 no ha terminado y los países no deberían bajar el seguimiento y sobre todo el control de los casos, dado que el mundo podría enfrentar una ola de magnitudes mucho mayores a las que se ha visto por una nueva variante de preocupación que estaría pronto por ser detectada. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica
y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.